Ya, entonces hoy día vamos a empezar con la clase 26, nuestra última clase con el Felipe en este ciclo de las clases que estuvimos haciendo para ustedes, así que ojalá que salga bonito. Bueno, las medidas de posición y rango ya son tema como de estadística. Oh, esa diapo que siempre sale, que va a durar, pueden hacer preguntas y todo eso. Y ya. Ya, pues, este es un tema de estadística que nos va a servir para analizar datos que tengamos. ¿Ya? Sí, en el grupo podemos seguir respondiendo dudas, sí, no hay problema. Ahí las mandan por ahí. Nos van a servir para estudiar datos que se nos aparezcan. Cuando nos dan tablas, por ejemplo, con muchos datos, nos van a servir para sacar información de eso. ¿Ya? Y evidentemente para responder preguntas de la prueba. Ya, lo primero que vamos a ver son los cuartiles, están los quintiles, los deciles, los percentiles. Estas son medidas de posición y lo que hacen es dividir a los datos que estamos estudiando en partes iguales, ¿ya? En partes iguales. Se trata de que sean lo más iguales posibles porque a veces no van a dar para que sean exactamente iguales, ¿ya? Pero, porque igual tienen que recordar que estas cosas en general se usan para estudiar grandes cantidades de datos, como por ejemplo cuando, no sé si han visto que cuando uno da la prueba, te dice como que tu promedio entre lenguaje y matemática está en el percentil tanto, entonces son para estudiar datos con mucha cantidad, ¿cachai? Entonces, se trata de que sea como grupos lo más iguales posible en cuanto a cantidad de datos. Entonces, los cuartiles van a dividir a nuestro total de datos en 4 partes. Los quintiles en 5 partes, los deciles en 6 partes, que dije los deciles en 10 partes, los percentiles en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces eso, ¿alguna duda con eso? No hay mucho que decir. Son bastante intuitivos los nombres. Y ahora lo importante es cómo resolvemos los ejercicios con estas cosas. Entonces vamos a resumir el procedimiento en 3 pasos. Primero, vamos a elegir una medida de posición. ¿A qué me refiero? A decir si vamos a trabajar con cuartiles, con percentiles, con quintiles, ¿ya? Entonces vamos a ver primero qué nos están pidiendo. Lo segundo que vamos a hacer es ordenar los datos en forma creciente. Eso es importante y no lo dije delante. Esto te divide en grupos iguales tu cantidad de datos totales, pero siempre que estén ordenados de menor a mayor, ¿ya? Esa es la idea de esto, pues no son como ordenados al azar, siempre ordenados de menor a mayor. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier cosa, tenemos que fijarnos si los datos están en forma creciente. Eso es importante, ¿ya? O si no, no nos va a servir de nada. Y por último, tenemos que determinar la posición buscada. ¿Por qué me refiero a posición? Porque imagínense que tenemos una cierta cantidad de datos, 10 datos, y queremos encontrar el decil 4. Entonces, esta cosa nos va a dividir al total de datos en 10 grupos iguales. Y para eso va a ir pasando por todos los datos y los va a tomar como una posición. El dato 1 está en la posición 1, el dato 2 está en la posición 2 y así. Entonces acá vamos a trabajar con posiciones. Y esta formulita que está acá nos va a entregar exactamente eso, la posición del dato que estamos buscando. ¿Ya? Entonces eso es importante que se acuerden, que es la posición. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver en ejercicios, pero para que cachen más por qué lo recalco. Pero acuérdense de eso. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? K va a ser el número de la división buscada. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si nos piden el segundo cuartil, K sería 2, porque estamos buscando el segundo cuartil. ¿Ya? N
va a ser el total de datos que tengamos y Q va a ser el total de grupos formados. Por ejemplo, si estamos trabajando con cuartiles, Q va a ser 4. Si estamos trabajando con quintiles, Q va a ser 5. Y así ya. ¿Alguna duda con esta parte? ¿O seguimos adelante? Ups. Entonces acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos primero los datos de acá arriba. ¿Ya? Son 12 datos. Entonces vamos a decir que n es igual a 12. ¿Ya? Nos piden buscar el segundo cuartil. Acá nos dice el segundo cuartil. Entonces voy a escribir la fórmula por acá arriba. Era la posición. Era igual a k por n más 1 dividido en q. Si nos piden el segundo cuartil, vamos a decir entonces que k es igual a 2 y q es 4, ¿cierto? Porque estamos hablando de los cuartiles. Entonces, esta parte nos va a indicar k y esto nos va a indicar q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Son 12 datos, nos piden el segundo cuartil, despejamos la fórmula y nos va a quedar 6.5. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Nos quedó 6.5. ¿Cómo vamos a decir cuál es la posición 6.5? Está raro, ¿cierto? Entonces, cuando esta fórmula nos dé un resultado decimal, lo que vamos a hacer es buscar las posiciones que están alrededor de esto. O sea, la posición número 6 y la posición, uy, no se ve ahí, la posición 7. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a los datos acá. Tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería esta la 6, y la posición 7, esta. ¿Ya? Entonces, nos está diciendo la posición 6.5 y nos queda entre medio. Lo que vamos a hacer para determinar el valor del segundo cuartil es buscar el promedio entre los datos que están alrededor. En este caso, habría que buscar el promedio entre 5 y 4. 5 más 4 dividido 2, esto es 9 en 2, y esto es 4.5. Y ese es el valor del segundo cuartil. ¿Ya? Ahora veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos 14 datos. Entonces, n va a ser 14. Nos piden el tercer quintil. K va a ser 3 y como nos piden el quintil, Q va a ser 5. ¿Ya? Entonces, despejando la fórmula, aquí nos encontramos con que nos da 9. Entonces, vamos a contar hasta la posición 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegamos al dato número 5, al dato que tiene el valor 5. Entonces, este va a ser el valor del tercer quintil. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les decía que era importante. Esta fórmula no nos da el dato que estamos buscando. No es llegar, encontrarle el resultado de la fórmula y marcar la alternativa. Tenemos que ir a los datos después. Esto nos da la posición del dato que buscamos. ¿Ya? Súper importante eso. ¿Tienen alguna duda con esta parte? ¿Cuál no entendiste? Tomás. No entendí que era K, N y Q. Ya mira. Acá vamos a tener que K va a ser el número de la división que estamos, el número del cuartil o del quintil que estemos buscando. Por ejemplo, si nos dicen el tercer quintil, nos están diciendo que K es 3, porque estamos buscando el tercer quintil. ¿Sí?
eso es K. La N son los datos totales. ¿Cuántos datos hay? ¿Ya? N son los datos totales. Y la Q tiene relación con esta parte. ¿Con qué cosa nos están pidiendo? Nos están pidiendo estudiar los quintiles, los cuartiles, los deciles, así. Entonces, si nos piden los quintiles, Q sería 5. Si nos piden los deciles, Q sería 10. Y así. ¿Te queda más claro, Danitza? Ya. ¿Qué más dudas hay? Pero cuando la cantidad de datos es par, tenía entendido que se promedia con el siguiente número de la posición encontrada. Los dos, la verdad, ¿o no? Sí, ya miren. De hecho, con el Felipe, esto lo estuvimos hablando cuando hicimos el PPT, porque hay varias formas de hacer esto. Y al final nos quedamos con unas indicaciones específicas que encontramos que son de un preo específico, que no sé si se puede decir el nombre, Mejor no. pero mejor no es cierto. Pero al final decidimos guiarnos por ese material, ¿ya? Porque esto en teoría hay hartas formas de hacerlo, ¿ya? Decidimos elegir esta porque nos pareció más confiable esa fuente, ¿ya? No sé si respondo un poco a tu pregunta, Benjamín. Igual después vamos a ir haciendo más ejercicios y ojalá que vaya quedando más claro, ¿ya? Lo otro que vamos a ver ahora son el tema de cuando los datos están agrupados en tablas, que la verdad es exactamente lo mismo que tenerlos como desglosados hacia el lado como lo teníamos delante, solamente que ahora van a estar un poquito más ordenados. Entonces me preguntan, ¿en qué intervalo está el segundo decil? ¿Ya? Entonces vayamos viendo qué datos tenemos. Tenemos una tabla acá, que es una tabla como de notas de un curso, la frecuencia relativa, que es cuántas veces se repite o cuántos elementos en este caso tiene ese intervalo, y la frecuencia acumulada es como ir sumando cuántos datos van pasando desde ese dato hacia atrás. Entonces, la frecuencia relativa del primer intervalo es 3, por lo tanto la acumulada es 3. La frecuencia relativa del segundo intervalo es 6, por lo tanto la frecuencia acumulada de acá sería 6 más 3, que es 9. ¿Sí? Y así se van sumando. Entonces, si nos vamos hasta el final, vemos que la frecuencia acumulada hasta el último intervalo son 37. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tenemos 37 datos en total. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la fórmula que teníamos. Habíamos dicho que la posición es igual a n, perdón, era acá, k por n más 1 partido en q. Tenemos 37 datos en total, entonces vamos a decir que n es igual a 37. Nos están pidiendo el segundo decil, por lo tanto k va a ser 2 porque nos piden el segundo y nos piden estudiar los deciles, así que q es 10. ¿Sí? Vamos a reemplazar en la fórmula k igual 2, n es 37 más 1 partido en 10. Esto nos va a quedar 2 por 38 partido en 10 son 3,8 y esto es aproximadamente 6, 8 y 8 son 16, 7,6. ¿Ya? Entonces, recordando, esta es la posición del segundo decil. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a ir a buscar. ¿Dónde está la posición 7? Tenemos que hasta acá podemos encontrar hasta la posición 3.
acá tenemos desde la posición 4 hasta la posición 9, ¿cierto? Entonces, en este intervalo va a estar el 7,6, la posición 7,6, que en este caso tendríamos que buscar la posición 7 y la posición 8, ¿cierto? Para promediarlos. Pero como acá solamente me están pidiendo el intervalo, yo me quedo con que, el segundo decil entonces está en este intervalo. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Si no hay nada, vamos a seguir. Y ahora vamos a hacer ejercicios del Denver, como siempre. Ya, en un liceo se realiza un registro de la masa de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75 kilogramos, 80 y 90, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de esta información? Entonces vamos a analizar lo que nos están diciendo ahí. La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, vamos a ordenarlo un poquito. Nos están diciendo que primero estamos trabajando en cuartiles. Vamos a tener 4 grupos. 1, 2, 3. Donde esto se divide más o menos en grupos de igual tamaño. Por lo tanto, en el primer grupo vamos a tener el 25% de los datos, porque estamos dividiendo el 100% en 4, ¿ya? Por eso es el 25%. En el segundo grupo vamos a tener otro 25%, 25% y 25% al final, ¿cierto? Entonces, acá voy a tener el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil, ¿sí? Entonces, me están diciendo, la mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿tengo cuánto? Solamente el 25%. Y eso no es la mayor cantidad de datos, ¿cierto? Por lo tanto, esa no es. ¿Ya? Luego dice, por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 y a lo más 90 kilogramos. Entonces, me están diciendo acá, el primer cuartil son 75, el segundo cuartil son 80 y el tercero son 90. Entonces, ¿cuántos tienen a lo menos 75 y a lo más 90? Tengo todos estos, que la suma de esos dos cajones serían 50%. Por lo tanto, esa alternativa está correcta. ¿Sí? Y por último dice, la media aritmética de la masa de los estudiantes de cuarto medio es de 81,6 kilogramos aproximadamente. Esa alternativa es falsa porque nosotros no podemos calcular la media aritmética con los datos que nos dan. Decir que esa es la media sería como adivinar los datos que nos están dando y eso no podemos hacerlo. ¿Ya? Quiero saber si tienen dudas con este ejercicio. La 1. ¿Qué pasó con la 1? Pueden abrir el micrófono. Si quieren preguntar, no hay problema. Que no les dé vergüenza. Explico de nuevo la 1. No hay preguntas, pero dice, en la 1 nos dicen, la mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces yo acá dibujé los cuartiles, dibujé el primero, el segundo y el tercer cuartil. Entonces tenemos que recordar que los cuartiles son datos, ¿ya? Entonces me dicen, se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tenemos esto. Eso es lo que está entre el 2 y el 3, ¿ya?
Entonces, eso es solamente un 25% de los alumnos de cuarto medio. Por lo tanto, no está ni cerca de ser la mayor cantidad. Es un cuarto como mucho. ¿Te queda más claro ahí, Tomás? Sí, no intervienen más. Ya. Entonces, vamos a hacer otro, pero voy a agrandar el. Se realizó el experimento de lanzar 2 dados 200 veces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué nos dan? El total de la suma de los dados y cuántas veces sucedió. Por ejemplo, cuántas veces obtuve 2 como suma, 10 veces, y así, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces nos dice, el primer cuartil de la suma de los puntos es 5 puntos. Entonces acá tenemos que empezar a sacar cuartiles. Primero, sabemos que el experimento se realizó 200 veces. ¿Ya? Si se realizó 200 veces, vamos a decir que n es 200, porque ese es el total de datos que vamos a tener. ¿Ya? Me están pidiendo el primer cuartil. Entonces, para la 1, si me piden el primer cuartil, ¿qué me están diciendo? Como es el primero, me están diciendo que K es 1, y como me piden cuartiles, me están diciendo que Q es 4. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar dónde está el primer cuartil. Nos va a quedar que la posición de este primer cuartil va a ser igual a 1 por 200 más 1 dividido en 4. ¿Ya? Denme un segundo que mi perrito quiere bajar. Ya, ahí sí. Perdón por eso. Entonces, estábamos acá en la fórmula, ¿cierto? 200 más 1 dividido en 4. Entonces son 201 dividido en 4 por 1 nos da 50,25. ¿Ya? Entonces, esa es la posición que estamos buscando. ¿Ya? La posición 50,25. Como queremos que sean números enteros y esto nos dio decimal, vamos a buscar las posiciones alrededor. La posición 50 y la 51, ¿cierto? Entonces vamos arriba a la tabla. Nos dice que tenemos 10 veces la suma total 2. Después tenemos 18 la total 3. Y acá abajo yo voy a ir anotando la frecuencia acumulada. ¿Ya? Porque nos va a servir después para no estar sumando de nuevo. Entonces, 10, después tendríamos 28, después teníamos 30, 41, después tendríamos 41, 51, 60. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Estábamos buscando los lugares 50 y 51. Hasta acá teníamos el lugar 41. Y el lugar 50 y 51 los vamos a encontrar ambos dentro de este dato, ¿cierto? Ambos al final nos está diciendo que ambos datos son 5. Por lo tanto, el promedio entre 5 y 5 es 5. Por lo tanto, el primer cuartil efectivamente es 5. ¿Quedó claro eso? Para que vayamos viendo el tiro si quedó esa afirmación clarita. Ya. El tercer quintil de la suma de los puntos es 8 puntos. Entonces ahora me están pidiendo el tercer quintil. ¿Qué hacemos? K
igual 3, porque es el tercero, quintil nos dice que Q es 5. ¿Lo podrías volver a explicar por qué es 5, por favor? Ya. Teníamos que acordarnos que esta fórmula lo que nos da es la posición de donde está el dato que va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos datos agrupados en tablas, es como que acá me están diciendo que el 2 salió 10 veces. Entonces yo tengo como 2, 2, 2, 2, 10 veces 2. Después me dicen que el 3 salió 18 veces. Entonces es como que tuviera 3, 3, 3, 18 veces, ¿ya? Entonces por eso los agrupamos en tablas, pues no vamos a estar escribiendo esta cuestión, vamos a llenar la hoja entera de números escribiendo los 200 resultados. Entonces, buscar la posición en tablas es lo mismo que buscarlas cuando tenemos los datos como expandidos, ¿ya? Vamos a buscar dónde está la posición 50 y 51. Hasta este punto, yo abajo iba sacando la frecuencia acumulada, hasta este punto tenemos 41 datos. Y hasta este que viene acá, tenemos 60 datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la posición 50 y 51 van a estar ambas dentro de este grupo de datos, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que cuando quedaba un número decimal, el valor del cuartil o del decil que estamos buscando es el promedio entre los datos que están alrededor. En este caso sería como buscar la posición 50, la va a tener el 5. La posición 51 también la va a tener el 5. Entonces es buscar el promedio entre 5 y 5 y el promedio de entre dos números iguales es el mismo número. ¿Sí? Por eso es 5. ¿Quedó más claro ahí? Ya. Entonces ahora estábamos en el tercer quintil. De la suma de los puntos es 8. Habíamos dicho que K es 3 y Q es 5. Resolvemos la formulita esta. Nos va a quedar K3 por 200, que sigue siendo el total de los datos, dividido en 5. Lo voy a hacer con calculadora para que no nos demoremos. Son 201 dividido en 5 por 3. Esto nos va a dar 120,6. ¿Ya? Entonces tenemos que ahora ir a buscar la posición 120 y la posición 121, ¿cierto? Porque nos volvió a dar decimal. Entonces, estábamos acá en 60, acá llevamos 86, acá llevamos 80, 90, 100, 110. Después son 135 y ahí ya estamos, ¿cierto? Lo mismo que dijimos antes. Hasta acá tengo la posición 110. Después hasta acá ya llegué a la 135. Me pasé de lo que estaba buscando. Por lo tanto, ambos datos van a estar acá en el grupo de los 8. Por lo tanto, sería el buscar el promedio entre 8 y 8, que es 8. Así que ese es correcto. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el percentil 54 de este grupo de datos. ¿Qué nos está diciendo el percentil 54? Que acá lo dieron al revés. Nos están diciendo que K es 54 y Q es 10, ¿cierto? Percentil, perdón, 100. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar en la formulita de nuevo la posición igual a 54 por 201 partido en 100. Y 201 en 100 por 54 son 108,54. De nuevo nos dio decimal, nos vamos a buscar la posición 108 y 109, que son las que están alrededor. ¿Dónde van a estar esas? Acá, en este grupo. Porque hasta acá teníamos la 86 y de acá tenemos de la 87 a la 110. ¿Ya? Por lo tanto es 7 efectivamente.
¿Hay dudas ahora sí con el ejercicio? Si no hay nada, voy a seguir. Ahí me dicen si es que quedaron dudas después. O sea, por estar en 7, la suma de puntos es 7. No, lo que pasa es que esta tabla ya nos está dando la suma de puntos, ¿ya? Entonces, como el percentil 54 cayó dentro de este grupo, quiere decir que en algún momento vamos a tener 7, 7, 7, 7, si es que ordenamos los datos, ¿cierto? Más 7, 7, 24 veces. Entonces, dentro de esos datos, por aquí estaba la posición 108. Entonces, la 108,54. Entonces, como tenemos que buscar la anterior, la posición 108, y la 109, y promediarlo, sería como promediar 7 más 7 dividido en 2, y eso nos da 7. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí? Las tablas tienen que pensarlas como... Las tablas tienen que pensarlas como si tuvieran todos los datos así a lo largo, igual como los que hicimos en el ejemplo del principio, solamente que las tablas se usan porque son tantos datos que no se pueden escribir todos. Almendra dice, en el segundo no sería un promedio entre el punto 7 y el 8. En el segundo nos dio la posición 120,6. Entonces fíjate, hasta acá tenemos 110 datos. Y hasta acá tenemos 139 datos. Ah, ya. ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? Ahora sí voy a seguir. En la tabla adjunta se agrupan las estaturas en centímetros de un grupo de personas. Con respecto a los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces acá nos dan la frecuencia de nuevo de intervalos. ¿Ya? La mediana es la altura, no, la mediana de la estatura se encuentra en el 50,160, en ese intervalo. Algo que no dije delante es que la mediana es el equivalente al 50% de los datos. Si es el 50% de los datos, podríamos estar hablando del cuartil 2 o del decil 5 o del percentil 50, ¿ya? Es equivalente buscar la mediana a buscar esto, ¿ya? Se puede encontrar ese dato. Entonces, nos están diciendo, la mediana de la estatura se encuentra en ese intervalo. Buscamos el cuartil 2, pues ya, hagámoslo con cuartiles. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? No sabemos, tenemos que sumar. Tenemos 17 más 24 son 41, más 25 son 66, más 10 son 76, más 4 son 80. ¿Ya? Ahí yo anoté la frecuencia acumulada. Es súper útil para esto, en verdad, anotar la frecuencia acumulada, porque cuando tienen hartas alternativas que tienen que estudiar, es mejor tenerlo listo y no estar sumando todo el rato. ¿Ya? Entonces, la mediana se encuentra en esa cuestión. Ya. Tenemos 80 datos. N igual 80. Dijimos que la mediana es equivalente a buscar el cuartil 2. Por lo tanto, vamos a hacer K igual 2, Q igual 4 porque es el cuartil, ¿cierto? Resolvemos la posición, nos va a quedar 2 por 80 más 1 dividido en 4. 80 más 1 dividido en 4 por 2 son 40,5. Buscamos la posición 40 y la posición 41. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, hasta acá
tenemos 17 datos. Y hasta acá tenemos 41. ¿Ya? Entonces, tenemos que la posición 40 y la 41 efectivamente va a estar acá, ¿cierto? Porque hasta acá llega el 41, el 40 estaba uno antes. Por lo tanto, esa es correcta. ¿Sí? Y buscamos la falsa, acuérdense. El intervalo modal de la estatura es 160,170. Sería este intervalo, ¿cierto? ¿Cuál era el intervalo modal? O la moda, acuérdense que era el dato que más se repite. En este caso, efectivamente, este intervalo es el que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, eso también es correcto. ¿Ya? Luego, el tercer decil de la estatura se encuentra en ese intervalo. Buscamos el tercer decil. Teníamos n igual a 80, k va a ser 3, porque es el tercero, y q va a ser 10 porque buscamos deciles. Nos va a quedar la posición igual a 3 por 80 más 1 partido en 10. 80 más 1 son 81, partido en 10 son 8,1. 3 por 8,1 son 24,3. ¿Ya? Y ahora buscamos la posición 24 y la posición 25, ¿cierto? Porque de nuevo nos dio decimal. Por lo tanto, vamos, hasta acá tenemos 17, hasta acá tenemos 41. Acá efectivamente está la posición 24 y la 25, por lo tanto, por ahí va a estar ese dato, ¿cierto? La C también es correcta. D, el percentil 80 de la estatura se encuentra en ahí, en ese intervalo. Entonces, ahora me piden el percentil 80. Si es percentil, Q es 100 y como es el 80, K 80. ¿Ya? Hacemos la formulita de nuevo. Nos va a quedar 80 por 80 más 1 partido en 100. Son 81 en 100 por 80, 64,8. Buscamos la posición 64,8 y vemos que 60, ¿cuánto me dio? 64,8. Entonces, vamos acá, hasta acá tenemos 66 datos. Ahí nos pasamos. Hasta antes teníamos 41. Por lo tanto, en este intervalo va a estar esa posición que estamos buscando. Y acá me está diciendo que está en el intervalo de abajo. Así que esa era la falsa. ¿Sí? Y la otra se las dejo que la piensen ustedes. ¿Quedó alguna pregunta con esta pregunta? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Si no hay dudas, pues sí. Y este es el último ejercicio que vamos a hacer de esto, ¿ya? Entonces, dice, en un grupo de datos, la mediana es M y la media es X barra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Entonces me están diciendo, el percentil 75 es mayor que X. Y aquí quiero saber qué piensan ustedes. Si es verdadera, si es falsa. No sé, cuéntenme ustedes. ¿Nadie quiere decir nada? Falsa creo, porque X es incógnita. Es falsa, pero no es por eso. Me están diciendo que efectivamente no se puede saber,
pero no es que sea incógnita. ¿Por qué? El percentil 75 es mayor que X. Habíamos dicho que esta cosa de los percentiles, los cuartiles, son un dato, ¿cierto? Son un número que está por ahí entre medio. No es el resultado de la fórmula. El resultado de la fórmula me da la posición de la respuesta que estamos buscando. Entonces yo, por ejemplo, podría tener que todos los datos son X barra. Y aunque todos los datos sean X barra, tuviera 100 X barras. ¿Ya? El percentil 75 va a quedar en la posición 75 y va a ser un X barra. El promedio es X barra. Son iguales. De hecho, el percentil 1 va a caer ahí y va a ser X barra. De hecho, son todos X barra. ¿Cachai? Entonces, no necesariamente podemos decir que el percentil 75 es mayor que ese dato. ¿Sí? De hecho, en estos datos, en estas preguntas de PSU, siempre tienen que buscarle la quinta pata al gato. Y después, cuando ya van haciendo varios, se van a dar cuenta que este caso en que son todos los datos iguales es como en la quinta pata del gato. ¿Sí? Entonces, esta es falsa por eso. ¿Se entendió? Octava. Puede ser. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con la B. Dice, el percentil 25 es M medios. Entonces me están diciendo que la mediana es M. La mediana es el dato que está justo en la mitad, ¿cierto? Entonces ahora pensemos que tenemos puros unos, por ejemplo. ¿Ya? La mediana es el dato que está en la mitad. ¡Pam! En este caso sería 1. La mediana en este caso es 1, ¿cierto? Podríamos decir que M es 1. Y el percentil 25 va a quedar como por este lado, que igual va a valer 1 al final, ¿cierto? El percentil 25 sería 1. Y no sería M medios, po. Serían iguales de hecho. En la B de nuevo hay que buscarle la octava pata al gato, como dice Tomás. ¿Sí? Así que esa también es falsa. Después dice, el percentil 15 es menor o igual a M. ¿Ya? ¿Qué opinan de esa? ¿Hay alguien más que quiera decir? Si no, se los digo yo. Ya, esta es la alternativa correcta. ¿Por qué? Es por esta palabrita que está ahí. Dice menor o igual. Entonces, aunque yo tuviese todos los datos iguales, también puedo asegurar que es menor o igual, ¿cierto? Porque siempre va a estar más atrás y a lo mucho va a ser igual. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Hable ahora o calle para siempre porque después le dejo el pase a Felipe. No entendí. No digo sorry. Está bien que no haya entendido. Ya, habíamos dicho que, ya, imagínate que teníamos esto, la 100x, x barra, ya, tenemos 100 datos que son x barra. Entonces, el percentil 15 va a quedar al final en la posición 15, ¿ya? Ponele que esa era, ¿ya? Y va a ser igual a x barra, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la mediana, que es el 50% de los datos, que sería, si estamos hablando de percentiles, sería el percentil 50. Y con el percentil 15, a lo mucho van a ser iguales, pero también podría ser menor, porque en el caso de que fuera 1, 2, 3, 4, 5, como los datos estos, para hacer este estudio, siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor,
también podría ser menor, ¿cierto? Pero acá, al buscar este caso, que era el caso de la quinta pata del gato, a lo mucho vamos a tener que es igual, ¿ya? ¿Podrías explicar por qué la D tampoco es siempre verdadera? La mitad de los datos es menor o igual a X barra, porque X barra es el promedio, ¿ya? Si es que esta alternativa hubiese sido verdadera, si es que acá en vez de decir X barra hubiese dicho M, ¿ya? Porque tienes que recordar que la mediana es la que te da el 50% de los datos hacia atrás, ¿ya? La primera diapo de las fórmulas. Chuta, está bien atrás, ¿ya? Pero si no hay más dudas mientras, esa, ahí la dejo. Mientras Felipe prepara tu PPT. Estamos ready. Ya. ¿Ya copiaron la fórmula? Copiaron porque voy a borrar. Ah. La del ejemplo, igual después yo les puedo mandar este PPT sin problema, con lo que le rayé encima. A mí me apaña caleta esta botella. De hecho, para hacer clase está perfecto. Sabido. Ya, Felipe, voy a dejar de compartir. Y ahí se está viendo, ¿no? No todavía. Ahí sí. Ya. No, me equivoqué. Perdón. Ya. Seguimos nosotros entonces. Bueno, hasta ahora lo que vieron con la Carla fue medidas de posición, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver otro detallito de medidas de posición que sirve para como un poco aplicar todo lo que vieron recién. Entonces, bueno, lo que vamos a ver particularmente es esto, el diagrama de cajón, ¿sí? Que también se conoce como el diagrama de caja y bigotes o box plot. Tiene esos nombres, yo le conozco. Diagrama de cajón suena súper fome a mi parecer. El DEMRE haciendo siempre las cosas fome. Entonces, bueno, ¿qué es esto del diagrama de cajón? Dice acá, es un diagrama utilizado para representar los cuartiles de una muestra. Sí, así tal cual. Usted determina los cuartiles, y el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y otros valores más que ya vamos a decir cuáles son, y los plasma en este diagrama. Y a partir de este diagrama usted puede hacer conclusiones y observaciones así como de manera quizás más rápida, ¿sí? Porque solamente teniendo los valores así como el cuartil 1 es esto, el cuartil 2 es esto y el cuartil 3 es esto. ¿Y esto qué significa? Claro, uno puede interpretar los cuartiles, ¿cachai? Pero tenerlos todos juntos, así como interpretarlos en... bueno, para eso está el diagrama que nos ayuda así como a visualizar qué significa cada cosa. Entonces, tenemos aquí una imagen de este diagrama de cajón. Es literal, es como una caja, está como este rectángulo de acá al medio. Oh, qué horrible. Este rectángulo de acá al medio. Y bueno, lo que está acá al lado son lo que yo dije recién como los bigotes. Por eso en algunos lados también se llama diagrama de caja y bigotes. Entonces, bueno, ¿qué aparece aquí? Aquí al principio aparece el valor mínimo, el valor más pequeño de la muestra. Y al final está el valor máximo, el valor más grande que podamos tener. Ojo, en la PSU es el valor más chico y el valor más grande, porque en la teoría son otra cosa. Pero eso ya es más avanzado y nosotros no vamos a llegar ahí. Para nosotros es eso. Es el valor más chico y el valor más grande. ¿Sí? Además, ¿qué tenemos aquí? Este valor de aquí va a representar el primer cuartil y el que está, esta raya así como gruesa, va a representar la mediana, que también es el segundo cuartil. Y esta raya de acá va a ser el tercer cuartil. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto está representado como en una recta. O sea, podemos representarlo en una recta. Así como si nosotros dibujamos una recta numérica, así como sobre este diagrama, así como aquí. Algo así.
Entonces, este número de aquí sería el valor mínimo, este de acá sería el primer cuartil, este el cuartil 2 o la mediana, que es lo mismo, y el tercer cuartil y el valor máximo. ¿Sí? Es solamente para representarlo. Entonces, con esto nosotros podemos empezar a hacer así como observaciones, conjeturas de, bueno, los datos a lo mejor están agrupados en un lado, están agrupados en otro lado, ¿sí? O esta muestra es como simétrica, está todo bien repartido. Todas esas observaciones las podemos hacer de manera visual con el diagrama, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿se entiende todo, cierto? Está muy enredado. Solamente estamos plasmando lo que ya vieron recién con la Carla de los cuartiles. ¿Clarísimo? ¿Dedito para arriba? Sí, se entiende todo, bacán. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a construir un diagrama en base a, en base a unos datos. Entonces, tenemos acá, dice, construyamos el diagrama de cajón del conjunto de datos formados por los cuadrados de los 11 primeros números naturales. Entonces, la muestra que nosotros vamos a tener, está formada por los cuadrados de los 11 primeros números naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así todos los datos. Entonces, escribamos la muestra. El primero sería 1, 1 al cuadrado es 1. Después, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, si me equivoco me dicen, 64, después 81, 100 y 121. ¿Sí? El 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así está todo. Bueno, tenemos estos datos. Entonces, determinemos el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles para saber, para después poder armar el diagrama que queremos. Entonces, vamos por parte. Primero, lo primero podríamos encontrar el valor mínimo y máximo al tiro. De acuerdo que el 1 sería el valor mínimo y el 121 sería el valor máximo. ¿Sí o no? Porque es eso, el valor más chico y el valor más grande. ¿Me van siguiendo o no? Sí, ya, bacán. Tenemos el valor más chico y el valor más grande. Entonces ahora hay que proceder a determinar los cuartiles. Entonces, yo esto lo voy a anotar de la siguiente manera. La posición de, pongámosle una C de cuartil 1. La posición del cuartil 1. Con la fórmula que vieron con la Carla recién, esto sería 1 por la cantidad de datos, que es 11 más 1. Y esto partido por 4 en este caso, porque estamos hablando de los cuartiles. Entonces esto sería 1 por 12 partido por 4. 12 partido por 4 es 3, y eso por 1 es 3. Entonces la posición del primer cuartil es 3. ¿Qué significa esto? Que el cuartil 1, de ese estamos calculando, el cuartil 1 sería el dato que ocupa la posición número 3. Y esto sería, lo buscamos, 1, 2, 3 sería el 9. Aquí tenemos esto es una C, el cuartil 1. ¿Sí? Sería 9. Hacemos lo mismo ahora con el cuartil 2. Buscamos la posición del cuartil 2. Entonces sería 2 por, bueno, este 12 que ya lo tenemos de aquí, partido por 4. 12 partido por 4 es 3, por 2, 6. ¿Y qué significa esto? Que el cuartil 2 es el dato que ocupa la posición número 6, y en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 36. Aquí tenemos el cuartil 2 y 36. ¿Sí? Y por último, vamos a hacerlo con verde. La posición del cuartil 3, que es el que nos falta. Sería 3, que es el número del cuartil que estamos buscando, por 12 partido por 4. Esto es 3 por 3 y esto es 9. Esa es la posición. ¿Qué significa esto? Que el cuartil 3 es el dato que ocupa la posición número 9, y en este caso sería 6, 7, 8, 9, el 81. ¿Sí? Ahí los tenemos. Entonces hasta aquí tenemos el valor mínimo, el valor máximo, cuartil 1, 2, 3, los 3 cuartiles. ¿Sí? Entonces ahora construyamos el diagrama. Entonces voy a borrar lo que sale aquí, entonces necesito que recordemos los datos. ¿Sí? Yo igual los tengo anotados por si acaso. Así que voy a borrar toda esta parte de aquí. Sí, esto igual ya lo trabajaron igual harto con la Carla, entonces era como para... se podía hacer rápido. ¿Sí? Y estos de acá son los que necesitamos. Borrar, espérenme un segundo. Y aquí los... bueno, los tenemos marcados arriba en todo caso. Ya. Entonces, grafiquemos estos números ahora.
Para eso vamos a hacer una recta numérica y abajo vamos a dibujar el diagrama como quedaría, así como con la caja y todo eso. Entonces, si ponemos nosotros aquí el 1, ¿cierto? El número 1, y dibujamos esta recta numérica, que voy a tratar que me quede lo más derecha posible. Igual está piola. Y aquí estaría el más grande, el 121. Entonces, bueno, hay que empezar a graficar el 9, el 36 y el 81. ¿Sí? Bueno, aquí a la mitad tendríamos 60 más o menos. Aquí en esta otra mitad habrían 30. Aquí tendríamos 10, 10. Y aquí estaría el 9 más o menos. El 9. ¿Sí? Ahí está. Después necesitamos el 36. Yo dije que aquí teníamos 30. Entonces sería más o menos aquí, ¿o no? 36. Me interesa que nos quede a escala para que podamos hacer una observación. ¿Sí? Después, ¿qué nos faltaría? El 81. A ver si acá tenemos 10, 20, entonces 20, podemos sacarlo de aquí a aquí. Aquí más o menos, si no me equivoco, estaría el 81. ¿Sí? 60, sí, más o menos. Eso. Entonces ya tenemos todos los valores involucrados. El valor mínimo, el valor máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces acá abajo, yo con otro color voy a hacer el diagrama. Nos quedaría algo más o menos así. Aquí está el valor mínimo, ¿cierto? Y acá pondría donde empieza la caja hasta el cuartil 3, que es allá, y acá el otro bigote que es el que nos falta. Y la mediana, o sea, el cuartil 2, que era la mediana, estaría aquí. ¿Sí? Y entonces, este sería nuestro diagrama. Si se fijan, no es una cosa que esté como simétrica, sino está como más bien cargado hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso, pues cada uno de estos valores está asociado a esta recta numérica. ¿Sí? Y ahí tenemos dibujado nuestro diagrama de caja y bigotes, o nuestro diagrama de cajón, box plot, como quieran llamarlo. ¿Quedó claro cómo se armó? Sí, ya, es igual, porque hay valores fuera de algún cuartil. Esta pregunta no sé si es de ahora o de antes. No, es de ahora. Hay valores fuera de algún cuartil. Sí, no sé quién preguntó. Tomás, sí. Por ejemplo, el cuartil 1 es 9, y aquí tenemos el 1 y el 4 que están por fuera de este cuartil. El cuartil 3 era el 81, tenemos el 100 y el 121 que están por fuera de este cuartil. Entonces sí pueden estar perfectamente. ¿Sí? Eso, si se fijan, la parte de acá es más pequeña. La parte que está al lado izquierdo es más pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que están los datos más concentrados ahí. Porque no hay que olvidar que los cuartiles nos separaban la muestra por cada 25%. ¿Cierto? Entonces, si aquí está el cuartil 1, que es el 9, aquí está el primer 25% de los datos. ¿Sí? Aquí en esta parte está el otro 25%. Y acá en toda esta parte hay otro 25%. Y acá en esta parte hay otro 25%. Entonces, si se fijan, los 25% no están del mismo porte. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que están más concentrados. Aquí, bueno, eran, ¿cuántos? 11 datos. La cuarta parte de 11 sería como 3 ya, como 3 datos más o menos están aquí. Entonces están mucho más concentrados, están mucho más cercanos entre sí porque están en este pequeño pedacito nomás. ¿Sí? Eso es una forma de ver esto del diagrama de caja y bigotes. ¿Alguna otra duda con esto? Así como para hacer un ejercicio ya del DEMRE, que de hecho es el ejercicio porque no pillamos más. ¿Seguimos? Bacán. Entonces tenemos aquí un ejercicio del DEMRE. Dice acá, la distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. Yo lo puse aquí al ladito para que cupiera todo aquí en la diapositiva. Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Ojo con el siempre. ¿Qué dice acá? El rango intercuartil... eso lo olvidé por completo. Sabía que algo me faltaba. Hay un concepto que no dije, que es justamente eso, el rango intercuartílico, o el recorrido intercuartílico, o intercuartil es lo mismo. Recorrido intercuartílico.
¿Qué es esto? Es la diferencia entre el tercer y el cuarto cuartil. Entonces, es la diferencia entre el cuartil, esto es una C, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, el recorrido intercuartílico sería 81, que es el cuartil 3, menos el cuartil 1, que es 9. Y esta diferencia nos da 72, ¿o no? Si no me equivoco. Claro que sí. Entonces el recorrido intercuartil es 72. ¿Sí? Es la diferencia entre el tercero y el primero. Ahora sí, vámonos a la pregunta. La alternativa A dice el rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? O a veces verdadera o a veces falsa. Según el diagrama que tenemos aquí en la imagen. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Qué necesitamos para calcular o determinar el verdadera? Dicen por aquí. Ya. ¿Qué necesitamos para calcular este recorrido intercuartílico? Sería el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces hay que ver aquí quién es el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces vemos en el diagrama, este de aquí representaba el valor mínimo, lo vimos recién, y este de acá el valor máximo. Este de acá representaba el cuartil 1, este de acá el cuartil 3, y ahí los tenemos. Y este de acá en el fondo representaba el cuartil 2, o la mediana, que es lo mismo. Entonces vemos, el rango intercuartil de los trabajadores es 250. Sería este menos este, 750.000 menos 500.000. Y eso nos da 250.000. Así que sería verdadera. Y sería siempre verdadera porque en esta imagen tenemos que el cuartil 3 es siempre este número y el cuartil 1 siempre es este número. Entonces, esa sería. Y así de rápido encontramos la respuesta. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Sí, bacán. Bueno, tarea para la casa, como siempre, revisar las alternativas que siguen, para que vean que no son siempre verdaderas. Sí, bueno, si quieren revisarlas después también al final podemos verlas así como para que alcancemos a hacer de todo. Eso, esto es lo que podemos decir hasta aquí de medidas de posición. ¿Sí? Todo lo que vieron con la Carla, más esto del diagrama. Y lo que sigue ahora es medidas de dispersión, pero en realidad no vamos a ver medidas de dispersión así como en profundidad como se solía ver antes, porque hay muchas que ya salieron de la prueba. Entonces, básicamente, ¿qué son las medidas de dispersión? Son medidas que nos dicen qué tan dispersos están los datos, qué tan separados entre sí están los datos, si están muy agrupados o no, y así. Entonces, una de las medidas de dispersión que tenemos es el rango de una muestra. Y en realidad es la menos útil de todas, porque la información que entrega es súper poco precisa. ¿Qué dice acá? Dice que el rango es la medida de dispersión que indica la desviación entre el dato menor y el dato mayor. ¿Sí? ¿Qué tan separados está el dato más chico y el dato más grande? No dice nada más. No dice si tanto junto o no, así como... porque no aporta información de ninguno de los datos que están entre medio. De nada. Así como el dato más chico y el dato más grande, y ahí vemos qué pasa. ¿Qué dice acá? Es la diferencia, justamente, entre el dato más grande y el dato más chico. Sí, así tal cual. Entonces, si calculamos el rango, ahora el rango de la muestra del ejemplo anterior, hay que recordar que el dato más grande era 121 y el dato más chico era 1. Y el 121 menos 1 sería 120. Este es el rango de la muestra que ocupamos en el ejemplo anterior. ¿Clarísimo? Antes que nos pongamos a hacer preguntas como locos y locas. Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Tenemos aquí un ejercicio del DEMRE. Dice, en la escala de notas que se utiliza en un colegio, la nota mínima es un 1 y la nota máxima es un 7. Esto no es novedad para nadie, creo. Se puede determinar el rango de las notas obtenidas por los estudiantes de un colegio en una prueba si se sabe que. Vamos con la primera, que nos están pidiendo el rango a todo esto. Entonces voy a poner acá arriba la fórmula del rango. Necesitamos el dato más grande y el dato más chico. No olviden. Veamos entonces. Con la primera, dice, 3 estudiantes obtuvieron la nota máxima al que podría llegar en la prueba.
Es decir, 3 estudiantes tuvieron un 7, pues. Es decir, un 7, un 7 y un 7. Pero no sabemos nada más. O sea, lo que sí podemos decir es que la nota más grande es un 7. ¿Sí o no? Porque si hubiese una nota más grande, tendría que ser mayor que 7, y ya nos dijeron en el enunciado que lo más grande que se puede obtener es un 7. A pesar de que igual más o menos lo sabemos, aquí lo están diciendo. Entonces ahí hay un 7. Y la anterior a esa es un 7 y la anterior también es un 7. Por eso no nos aporta nada. ¿Quedó claro esta? Y bueno, y no nos aporta nada más porque nos faltaría la nota más chica. Entonces, no nos sirve para calcular el rango. Entonces, no. ¿Quedó claro por qué no? Antes de pasar a analizar la segunda. Sí, como el agua. Depende de qué agua estemos hablando también. Bueno, pasamos a ver la segunda. La segunda opción ahora. Dice, el promedio entre la nota más alta que se alcanzó en la prueba y la más baja es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la nota más baja más la nota más alta, y esto partido por 2, porque así calculamos el promedio, nos dio 4. Huele a ecuación. Por ahí va, por ahí va. Seguimos desarrollando esto, y ¿qué tenemos? Que la nota más chica más la nota más alta es 8. Esta información tenemos. Pregunta, ¿esto nos sirve para saber el rango? ¿O podríamos hacer algo para saber el rango solamente con la segunda información? No. Porque claro, nosotros podemos pensar, a lo mejor la nota más chica fue un 1, la nota más grande fue un 7 quizás, y esto nos da 8. Pero ¿qué pasa si la nota más chica fue un 3 y la más grande fue un 5? También da 8. Entonces ahí podemos combinar de diferentes formas estas dos notas para obtener este 8 que queremos. Entonces, no sabemos cuáles son y no sabemos la diferencia, que es lo importante. Entonces tampoco nos sirvió sola. Se me olvidó descartar la alternativa. Cuando dijimos que la 1 sola no servía, descartamos esa y descartamos esta. ¿Sí? Hasta ahora, o nos tiene que salvar la 2 o vamos a necesitar otra información. Después con la segunda dijimos, bueno, tampoco sirve sola. Descartamos esta y hasta ahora, o con las dos juntas hacemos algo o vamos a necesitar otra información. Entonces, veamos las dos juntas ahora. Voy a hacerlo por acá al lado. De la información 2 sacamos esto que tenemos acá abajo, que la nota más chica más la nota más grande suman 8. Pero además tenemos que la nota más grande es 7, con la información 1 ahora. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar esta. Y tendríamos que esta es 7. Entonces, de aquí podríamos sacar la nota más chica. Y tenemos la nota más grande. Y con esto y esto podemos sacar el recorrido, el rango de aquí. ¿Sí? Entonces, con las dos juntas sí podemos. Quedó clarísimo, ¿no? Dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, bacán. Eso. Entonces, recordar que el rango siempre es la nota más grande menos la nota más chica. Vamos a la pregunta que sigue. Dice acá, en el histograma de la figura adjunta, también la puse acá abajo por temas de espacio, se muestra la distribución de las masas corporales en kilogramos de un grupo de personas. Perfecto, donde los intervalos del histograma son de la forma abierto y cerrado en cada límite. Bueno, y según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Pregunta acá. Dice, ojo, preguntas las falsas, no olvidar. 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50. A ver, los que son menor o igual que 50 serían todos estos de acá, ¿no? Ya está aquí. Porque recordemos que los intervalos son de esa forma. Entonces sería algo más o menos así. Entonces serían todos estos. Pues. La pregunta, ¿cuánto hay de cada uno? Pues? En el primer intervalo hay 16, en el siguiente hay 12 y en el siguiente hay 8. ¿Y cuánto suman todos estos? Pues? Suman, bueno, 12 más 8 son 20, más 16 son 36. Entonces aquí hay 36. Y dice que 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50. Sí. Entonces esta no nos sirve porque nos preguntan por la falsa. Seguimos viendo. El rango, aquí sale. El rango de las masas corporales es menor o igual que 50. ¿Qué dicen ustedes? Verdadera. Vamos a ver. Sí, me parece que es verdadera. Tenemos que la masa más grande que podemos tener sería aquí 70 o podría ser 60.
No sabemos. Está entre esos dos, la más grande que podemos tener. Y la más chica podría ser perfectamente 20 o podría ser 30 también. No tenemos idea. Entonces, supongamos que fueran 70 y 20 las que estamos buscando. El rango sería 70 menos 20 y esto sería 50. Ya, podría ser 50. Entonces, hasta aquí ya sería verdadera. Porque ¿qué pasa si ocupamos otros valores? Pues, a ver, sería ocupar este y ocupar este, el 30 y el 60. El rango aquí sería, bueno, sería 60 menos 30 y esto sería 30. Y también cumple con esto, que es menor o igual que 50. El punto es que nunca va a dar más grande que eso, ¿sí? Porque lo más grande estaba entre 20 y 70. Ya lo calculamos y es 50. Entonces sí, sería verdad. Muy bien a los que respondieron. Vamos a ver la que sigue, porque recordemos que buscamos la falsa. Falsas. La C. Dice, en total hay 58 personas en el grupo. ¿Por qué el rango puede ser entre esos dos pares de números? Ah, porque aquí tenemos intervalos, ¿sí? En este caso hay 22 personas que pertenecen, por ejemplo, al rango, al intervalo 60 a 70. Voy a borrar un poco porque está muy rayado. Acá, por ejemplo, tenemos esas 22 personas que pertenecen a este intervalo, pero no sabemos qué datos son. No sabemos perfectamente, estas 22 personas podrían tener una masa de 70 kilogramos, o podrían ser 60, o podrían ser 65, o 61, o 68,3. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que están aquí, entre 60 y 70, pero no sabemos en particular cuál. Por eso ocupamos así como estas posibilidades, digamos. ¿Sí, Tomás? Bacán. Dijimos que íbamos a ver la que sigue. La C. En total hay 58 personas en el grupo. Para eso necesitamos saber cuánto hay en todos. Po. Hasta aquí ya teníamos, nosotros dijimos delante, 36. Y habría que sumarle 22 y sumarle 22. Po. Entonces 36 más 44 que suman esto. 44. Y esto es 0 aquí, 1, 7, 8. Entonces ahí tenemos la falsa. ¿Sí? Eso salió bien rápido igual. ¿Clarísimo? ¿Clarísimos? ¿Clarísimas? ¿Por qué? Dedito para arriba, dedito para abajo. Fue muy rápido. Sí, ya vamos. Eso es, lo que me interesaba era que trabajar el rango, lo que estaba en la B, así como lo demás igual te decía bien rápido. Tarea para la casa, como siempre, ver las alternativas que siguen. Vamos a la siguiente pregunta y me parece que es la última, si no me equivoco. Dice, la tabla adjunta muestra... Me siento estafado, la falsa era la más fácil. Sí, era la más fácil. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultan de encuestar a un grupo de adultos mayores sobre la edad que tienen. ¿Sí? Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Antes de ver la alternativa, quiero hacerle un par de preguntas. Acá abajo está la tabla. ¿Cuál es la edad más pequeña que podemos encontrar? Que podríamos encontrar. No, 60, sí, justamente 60. ¿Y la más grande? 75. Sí, es lo más grande que podríamos quizás tal vez tener. O sea que nada que esté por debajo de 60 va a estar dentro de lo que nosotros buscamos. Y nada que esté por sobre 75 va a estar dentro de lo que buscamos, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Entonces ahora empecemos a ver las alternativas de una. Así como era para saber si estamos todos de acuerdo con eso. La primera dice, la marca de clase del segundo intervalo es esto. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Voy a hacer la A por aquí. Les pregunto, ¿cómo calculamos esa marca de clase? Igual es algo súper importante, creo yo, que deberíamos saber. Que es muy seguro que lo pregunten en la prueba o que lo necesitemos para la prueba. ¿Cómo calculamos esta marca de clase? ¿No? Ya, esta marca de clase de un intervalo es... Ahí sí, lo que dice la Dani, es el promedio del número menor y el mayor del intervalo, no el promedio de los intervalos no se promedian. Pero sí, creo que entendí la idea que era más o menos lo mismo, que era sumar el más grande con el más chico. Entonces nos pide la marca de clase del segundo intervalo, de este de aquí. Entonces aquí sería
63 más 66, y esto partido por 2. Y esta suma nos da 129 partido por 2. Y esto es 64,5. Así que esta no es la falsa. Ojo que buscamos la falsa. Así que no. No. Vamos a la que sigue. El rango de la variable edad es 15 años. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dice la Dani, que es verdadero. Ay, pensé que se me perdió el chat. Ahí sí. Efectivamente, es verdadero. ¿Por qué? Porque acá tenemos que el dato más chico podría ser 60 y el más grande podría ser 75. Y 75, voy a ponerlo aquí, 75 menos 60, eso es 15, efectivamente. Y eso es lo que dice el DEMRE también, que esto es verdadero, por lo tanto no es la que estamos buscando. Ahora bien, si usamos la misma lógica que usamos delante de esto de los intervalos, no sabemos si en este caso la edad más alta es 75. Podría ser 75, pero no sabemos si es. Y de la misma manera no sabemos si la más pequeña es 60. Podría ser, pero no sabemos si es la más pequeña. Entonces el rango podría ser 15 como podría perfectamente no ser 15. Eso, pero el DEMRE dice que es 15. Así que con lo que dice el DEMRE nos vamos a quedar. Yo cuando hice esta pregunta yo dije, esta es la falsa. Y seguí viendo la alternativa y me di cuenta que había otra que era también falsa, pero era más falsa que esta. Porque esta por lo menos puede ser. ¿Sí? Porque también me interesa eso, que recuerden que esto de los intervalos son posibles valores. No es que estén así, no es que sea 75 y 72 en ese intervalo, sino que están entre esos valores. ¿Sí? Ya, pero según el DEMRE esta diferencia es 15 y es verdadero. Entonces, vamos a la que sigue. A la C. Dice, la moda es 42. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? ¿O no lo sabemos? Falso. Ahí estaría la respuesta según la Cata. ¿Por qué falso? Porque igual podríamos calcular... Verdadero, dice Daniel. Ya, conflicto. Podríamos calcular las frecuencias que faltan para ver cuál es la más grande, porque la moda tiene que ver con eso, con la frecuencia, ¿no? Entonces calculemos. Aquí tenemos la acumulada en la segunda columna, así que nos va a servir harto. Aquí iría el 5. ¿Y 5 más qué número me da 23? Sería 18, si no me equivoco. ¿O no? 18, 23, sí. 18. Después, bueno, esta no la necesitamos y esta de acá nos falta. ¿Cómo podríamos sacarla? Bueno, podríamos ir sacando las de aquí, ¿cierto? Y si sacamos esta, nos da 8. Yo lo hice antes, así que acto de fe de que es 8. ¿Sí? 8. Entonces, si se fijan, la frecuencia más alta es 42. ¿Sí? Es 42. Entonces, ¿será la moda 42? ¿Sí o no? ¿Quién tiene razón? ¿La Cata o Daniel? Sí. Casi, pero no. Casi, pero no de nuevo. Bueno, esto es para confundirse en todo caso, que tiene que ver con la moda. La moda es el dato que se repite más veces. O en la tabla nosotros lo podemos ver como el dato que tiene la frecuencia más alta. Y la moda tampoco es el intervalo, es un dato, la moda es un dato. Entonces aquí tenemos que 42 es la frecuencia de la moda. Entonces voy a ponerlo aquí. 42 es la frecuencia de la moda. Pero no es la moda. La moda, de hecho, podría ser este intervalo. Pero la moda es un dato. ¿Y qué dato de este intervalo es? ¿Es el 66 o el 69? No lo sabemos. Es algún dato de este intervalo. No sabemos cuál. Alguno de estos 42 es la moda. ¿Sí? Eso, pues entonces como nos dio esta que es la frecuencia más alta, aquí está debería estar la moda. Entonces, lo que decimos aquí que este es el intervalo modal. ¿Sí? Pero no es la moda. Y aquí es 42. Ahí sí. Eso. Así que, bueno, esta sería falsa.
por lo tanto esta sí es la falsa. Recordemos que buscamos la falsa. Y ahí estaría la respuesta. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Clarísimos? ¿Clarísimas? Y de hecho yo por eso también les preguntaba, si supongamos que la moda hubiese sido 42, por alguna razón. Bajo este contexto, ¿tendría sentido que la moda sea 42? ¿Tiene sentido encontrar una edad que sea 42? Pues no, porque les preguntaba al principio, la edad más chica podía ser 60 y la edad más grande podía ser 75. Entonces, nada que esté por debajo de los 60 está dentro de esta encuesta. Era una encuesta, ¿cierto? Sí, una encuesta. Pero eso, y bueno, también de nuevo, tarea para la casa, ver que las demás son verdaderas. ¿Sí? Eso, ¿más dudas hasta aquí? Porque este es el último ejercicio que vamos a hacer. ¿Todo bien? Eso, bueno, entonces lo que sigue ahora, que bueno, con la Carla, si aparece, sí, aparece bacán. Lo que hicimos con la Carla, bueno, les preparamos toda una diapositiva de despedida que la voy a poner justo ahora. Y aquí está. Bueno, si quieren le sacan fotos, no sé, algún pantallazo, lo que Que sea. los vaya bien y que los vaya bien y que los vaya Claro. bien. Queremos darle las gracias de alguna manera por, bueno, haber apañado todo este Que los rato así vaya bien, que como... los vaya bien. Todo este rato así como pensando que un fin de semana donde uno podría estar haciendo cualquier otra cosa, así como que hayan estado aquí, así como caleta, bueno, gracias por eso y todo el éxito del mundo, pues, así como con todas estas frases que les pusimos acá. Y ojalá que les guste. Sí, que les vaya bacán. Y vamos a dejar ahí una encuesta del Menti, por si quieren, porque igual la idea es que a lo mejor esto se repite el próximo año, entonces para que podamos mejorar, podamos ver en qué fallamos o qué hicimos bien también, puedan decirnos. Pero lo Eso. importante es que lo hicimos con harto cariño para todos ustedes. Y ojalá que le haya servido igual, pues así como que se vayan con esa sensación de que, pucha, bacán, ahora sé más cosas, ahora me siento más preparado, más preparada para esta cochina de prueba. Y voy a cortar la grabación porque me puedo emocionar mucho. ¿Verdad?